Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos al servicio de este día en Casa de Oración Cristiana. Le damos la más cordial bienvenida y les mandamos un saludo hasta sus hogares, esperando que se encuentren bien y que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia durante la noche de hoy. Yo quisiera invitarlos a que busquen su Biblia y vamos a compartir la palabra de esta noche, que tiene como título Como ovejas sin pastor. Y está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 6 al verso 12. Y voy a compartirlo con ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Y leemos la palabra del Señor, que dice así: Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo: no lleven nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar las sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Señor, en esta noche yo te pido que bendigas esta palabra, que sea de edificación para todos aquellos que la vamos a escuchar, y que seas tú el que hable a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero compartir en esta noche este mensaje que el Señor me dio para la iglesia en este día, y que, como ya les dije, tiene como título Como ovejas sin pastor. Miren, en los versos que anteceden a los que hemos leído actualmente, es decir, los versos del 1 al 5 del Evangelio según San Marcos, Jesús acaba de experimentar un triste pasaje en su vida. Ha sido rechazado en Nazaret. Si leemos los versos 1 al 5, como ya les dije, del capítulo 6 de Marcos, la Biblia dice que Jesús estaba en Nazaret anunciando las buenas nuevas, y la respuesta de los habitantes de Nazaret no fue muy positiva. La respuesta fue de rechazo. Rechazaron el evangelio que Jesús llevaba. Es más, dice las Escrituras que se burlaban de él, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Jesús estaba muy asombrado, ¿verdad?, por lo que había pasado, por la incredulidad de ellos, pero eso no detiene lo que Dios quería hacer, lo que el Señor Jesús había propuesto en su corazón. A veces en la vida no todos los momentos son fáciles, no tenemos momentos donde todas las cosas nos salen como quisiéramos, pero eso no puede detener el propósito de Dios en nuestra vida. Y Jesús no se da por vencido. Las Escrituras dicen, a partir del verso 6 que leímos, que Él decide salir a cada una de las aldeas a predicar las verdades del reino de los cielos. Y la Biblia nos dice que luego toma a sus discípulos, que eran 12, los comisiona de dos en dos, los envía a las diferentes aldeas a predicar la palabra, y dice que les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Él los envía, pero no los envía solos, sino que los envía con autoridad para sanar enfermos y expulsar espíritus malignos. Miren, cuando Jesús nos encomienda una misión, Él nos da la autoridad para que podamos cumplir con esa misión. El Señor les dice, mira lo que les dice el Señor: no lleven nada para el viaje, ni comida, ni bolso, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar las sandalias, pero no les permite llevar una muda de ropa. Mire, cuando Jesús nos encomienda una misión, el Señor nos provee de las herramientas necesarias para cumplir con esa misión. En este momento, la única herramienta que tenían que llevar eran el vestido, que tenían puestos sus sandalias,
y un bastón. Era todo lo que ellos tenían que llevar y Jesús sabía por qué le dio esa instrucción. Finalmente le da las últimas instrucciones. Dice, por todo lugar donde vayan, quédense en la misma casa, miren, en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar les dice, se niegan a recibirlos, simple y sencillamente sacúdanse el polvo de los pies para mostrar que esas personas quedan a su suerte. Lamentablemente esto pasa cuando las personas no reciben el evangelio con agrado, quedan a su suerte. El evangelio no es para nadie obligado. El evangelio es realmente algo que hacemos por cuenta y voluntad propia, y es algo que cuando recibimos a Cristo lo hacemos por nuestra propia voluntad. Y quiero decirle que cuando el Señor nos encomienda una misión, Él nos da instrucciones específicas para esa misión. Y esas fueron las instrucciones que le dio, las últimas instrucciones, acerca de que fueran a los lugares y que se quedaron en una sola casa. Bien, con la autoridad que el Señor les dio y con las herramientas y con todas las instrucciones recibidas por parte de Jesús, la palabra dice que los discípulos predicaban a las personas que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Y fíjese, con esa autoridad conferida por el Señor, ellos expulsaban los demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Es necesario para nuestra vida contar con el respaldo de Dios para poder hacer aquellas cosas que Él nos ha encomendado a hacer. Los discípulos de Jesús, así como ustedes lo ven en este punto del pasaje, no tienen mucho tiempo de estar con el Señor. En este mismo libro, en Marcos 3:13, ¿verdad? Jesús llama a sus discípulos por primera vez. Y ellos han visto a Jesús enseñando, han visto a Jesús haciendo algunos milagros, como cuando calma la tempestad en el mar de Galilea. Han visto haciendo los milagros como cuando liberta al endemoniado gadareno, ¿verdad? También lo vieron en acción cuando sana a la mujer del flujo de sangre, cuando resucita a la hija de Jairo. Y en todos estos hechos ellos estuvieron presentes, es decir, ellos habían empezado a caminar con Jesús y Jesús fue ejemplo para ellos y les permitió ver cada uno de los milagros y prodigios que salían producto de su poder divino. Ahora, estos discípulos no son hombres letrados. Todos sabemos que ellos eran pescadores, eran hombres del vulgo. Es más, hasta entre ellos Leví, que es Mateo, era un recaudador de impuestos. Así que esta gente no tiene mucho estudio. Esta gente no tiene un instituto bíblico, ellos no tomaron el curso de los 101 pasos para discipular y evangelizar a las multitudes, ellos no tomaron un curso de liderazgo, pero tenían una cosa que era lo más importante. ¿Y qué tenían? La instrucción de Jesús para llevar el evangelio, y con eso fue suficiente. No tenían todos los recursos que nosotros tenemos hoy día, pero tenían lo más importante, la instrucción y el respaldo de Jesús para llevar el evangelio, y con esto fue suficiente para ellos. Mire, la clave de esta instrucción es el momento en que Jesús nos llama a hacer las cosas. Jesús sabía que en ese era el momento para que ellos fueran a hacer ese trabajo, porque Jesús era consciente que Él no se iba a quedar en la tierra con sus discípulos para siempre, que Él tenía un tiempo, que tenía una misión que cumplir, que debía discipularlos a ellos, que debía entrenarlos para que ellos continuaran la misión después que Él ya no estuviera en medio de ellos. Lo importante fue el momento. Y la Biblia nos muestra muchos momentos, ¿verdad?, que en los que Dios opera cosas. Y en este caso en particular, yo quiero hablar de los momentos, y lo pongo entre comillas, en que Jesús manifestaba su poder y en que tomaba acciones. Estos momentos son espacios especiales, ¿verdad?, para acciones muy particulares. Estos momentos son espacios específicos donde la voluntad de Dios se mueve con un propósito. Es lo que yo le llamo en la Biblia los momentums de la Biblia. Y pudiéramos quedarnos toda la noche hablando de ese tema, pero yo solamente quiero mostrarle o conversarle a algunos. Por ejemplo, el momento de la pesca milagrosa, conocido por todos en los evangelios. Pedro y sus amigos están toda la noche pescando.
frustrados ya al amanecer, empiezan a lavar las redes. El Señor llega, se monta en una de las barcas de Pedro, comienza a dar unas enseñanzas y en medio de esto el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Pedro lo mira, yo me imagino, Pedro dirá, mira, aquí el pescador soy yo. El Señor, su profesión es carpintero. Bueno, aquí el pescador soy yo. Y Pedro lo mira y le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada. Pero mire lo que dice la palabra. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Importante, seguir la instrucción del Señor, pero como tú lo mandas, yo voy a echar las redes. Y el resultado todos los conocemos. Tuvieron una pesca gigantesca, tan poderosa, que dice que la barca se hundía y las redes se rompían. Ese momento, ese es uno de los momentums de Dios, porque ¿quién sabía dónde estaban los peces? Ellos estuvieron toda la noche pescando y no lograron nada. Una sola instrucción del Señor y llenaron las barcas de peces a tal punto que se hundían. Miren, el otro momento, me encanta este que sigue, que es el momento en que llegan a cobrarle al Señor los impuestos. Y el Señor le da una instrucción a Pedro. Nuevamente Pedro aparece en la escena. Le dice, desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¿Cómo sabía Jesús que ese dinero estaba en ese pez? Porque Jesús tenía la cualidad de omnisciencia, porque Jesús es Dios. Jesús se acuerda que entendía, leía, sabía los pensamientos de los escribas y los fariseos. Él conocía y entendía. Ese es otro de los momentos de Jesús. Solo él sabía que en ese pez estaba la moneda y solo él, ¿verdad?, sabía que ese pez sería guiado al anzuelo de Pedro para caer y para sacar la moneda. Momento de Dios. Y voy a mencionarles el último, ¿verdad? Y el último es cuando ya el Señor va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, que le dice a sus discípulos, miren, vayan a una aldea, busquen un burrito, el cual está atado y el cual nunca nadie ha montado. Dice, lo desatan y me lo traen. Y si alguien le pregunta por qué desatan al burro, le dicen, el Señor lo necesita. La Biblia dice que ellos fueron a sí mismos, como el Señor les mandó. Encontraron a sí mismo, como Él les dijo, el burro amarrado. Y efectivamente, unas personas, los dueños del burro, se acercaron y le preguntaron que por qué desataban al burro. Y ellos le dijeron, el Señor lo necesita. Fíjese, ¿quién sabía que ese burro estaba amarrado allí? Que nunca había sido montado. ¿Y quién sabía que los dueños iban a preguntar y lo que tenían que contestar? Solo el Señor. Porque el Señor tiene sus momentos. Dios crea momentos y hay que estar apercibidos en el Espíritu para entender esos momentos, para entonces poder hacer partes activas de esas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Bien, como les dije, pues me puedo quedar toda la noche en esto, pero yo quiero resaltar lo más importante en estos momentos de Dios. Momentos que en la Biblia están descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y aquí lo particular que quiero resaltar es que en cada uno de esos momentos hubo una instrucción de Jesús. En cada uno de esos momentos hubo una instrucción de Jesús. Mire, y en la actualidad, y esto hay que estar apercibidos en el Espíritu. Claro, Jesús es Dios y Jesús conoce cada momento porque Él conoce todas las cosas. Pero nosotros que no somos Jesús y no somos Dios, pero tenemos algo importante que Él nos dejó, que nos conecta con Él, que es su Espíritu Santo, tenemos que entender los momentos que vivimos en la vida. Porque si nosotros no podemos discernir esos momentos o esos momentums, nosotros no vamos a entender los planes de Dios. Mire, ahora mismo nosotros estamos viviendo un momento, como le dije, en la historia del mundo. Nos azotó una pandemia, nadie se esperaba. Yo nunca pensé cuando celebramos el Año Nuevo, el 19, que en el 20 íbamos a vivir lo que estamos viviendo.
nos azotó una pandemia. Nos ha traído complicaciones de salud, nos ha traído complicaciones económicas, nos ha traído complicaciones de convivencia, ¿verdad? Pero en medio de todo, este momento está abriendo un camino muy particular para una misión que es el momento de poner en práctica. Y esa misión es predicar el evangelio de salvación a todos los que no conocen a Jesús y recoger la cosecha. ¿Cuántas cosas más van a pasar? No lo sabemos. Pero este es un momento donde los corazones están apercibidos, donde la gente está preocupada del futuro y frente a esa preocupación, la gente está buscando un lugar de esperanza. Y ese lugar de esperanza podemos ofrecerlo nosotros, ¿verdad?, a través de las Escrituras y de las iglesias y de la palabra de Dios. La Biblia dice en Lucas 10:2, y lo voy a leer en la nueva versión internacional: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros para sus campos. Mire, la cosecha va a ser grande. Tenemos que sumarnos los obreros. Todo tiene su tiempo y durante mucho tiempo hemos estado en los templos y hemos estado muy tranquilos y hemos de repente llevado un evangelismo muy tranquilo, pero llegó la hora en que nosotros tenemos que de manera intencional, entendiendo el momento, llevar el evangelio de Jesucristo. Bien, para mí es importante y quiero transmitirlo con ustedes esto que les estoy hablando, porque yo creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos hacia una reflexión. La puso en mi corazón y la comparto con ustedes. Ustedes saben que cuando yo traigo una palabra de parte del Señor, creo que lo hacemos todos los predicadores responsables, siempre le preguntamos al Señor, ¿de qué quieres que hable? Yo tengo en mi computador muchas prédicas, muchas, pero siempre le pregunto al Señor, ¿qué quieres que hable? Y este es un mensaje que Dios pone en mi corazón porque hay algo importante que yo quiero, el reto que quiero lanzarles a ustedes porque en su momento me lo lanzó Dios a mí. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a los templos? ¿Vamos a continuar en el mismo activismo que teníamos antes? ¿Vamos a estar yendo una vez a la semana? ¿Vamos a estar caminando de manera religiosa, perdone la palabra como lo uso, para cumplir la agenda particular que tenemos nosotros en la iglesia? ¿Realmente Dios quiere que hagamos eso? ¿O Dios nos detuvo con un propósito? Fíjese, yo creo que Dios tiene un propósito en esto, porque antes de esto, medítelo, porque yo lo medité primero en mi vida, teníamos una vida ajetreada, una vida de locos, entre los compromisos de la oficina, los compromisos con la iglesia y el ministerio, y los compromisos en la casa. Créame que a veces, y tenemos que ser sinceros, no teníamos tiempo para orar, y no teníamos tiempo para leer la Biblia como debía ser. Teníamos tiempos de oración, pero eran balazo flash. Pero ahora que Dios nos detuvo, hemos podido, y si usted lo entendió, así lo hizo, hemos podido tomar tiempo para tener calma y para dedicarnos a orar y entender mejor la voz del Señor. Hemos podido mejor meditar en su palabra. Hemos podido tener ese tiempo de convivencia sin el afán. Por ejemplo, yo que estoy trabajando en casa, como muchos de ustedes, termino mi trabajo y ya estoy en casa, no estoy en el afán del tráfico y puedo tener más tiempo para dedicarme a mi vida espiritual. Y para mí ha sido un tiempo de regocijo y espero que para usted también lo sea. ¿Vamos a volver a eso? No creo que Dios quiera eso para nosotros. Este alto tiene un propósito, pero no vamos a saber cuál es el propósito si no estamos apercibidos espiritualmente para entender el momento de Dios. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y se lo voy a compartir en relación con este momento, es que es el tiempo de la cosecha. Luego les hablo de este tema. Es tiempo que cumplamos la comisión que el Señor nos ordenó en Mateo 28 y que elaboremos estrategias para cumplir con esa gran comisión, porque estamos en el momento de Dios para darle luz a ese proyecto. Bien, yo quiero avanzar en el mensaje y que ustedes puedan ver los resultados que trajo
esto que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran. El Señor los mandó de 2 en 2, porque es mejor ir de 2 en 2. Si alguno tiene problema, el otro lo puede ayudar. Y ellos fueron y predicaron en las aldeas y en las ciudades. Y después vinieron donde el Señor y le contaron lo que había sucedido. Y aquí en Marcos 6, versos 30 al 34, dice así: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. En medio del trabajo de evangelismo y de lo que hacemos para el Señor, es importante y es necesario descansar. Le dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Se parece muchas veces al trabajo que hacemos, que no tenemos tiempo ni para comer. Pero el Señor le dijo: vamos a un lugar a descansar. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor, que es el título de este mensaje, como ovejas sin pastor, porque eran ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. Mire cómo los momentos de Dios son perfectos. El Señor los envía a las aldeas a predicar. Él primero fue con ellos y después los envió a que llevaran la palabra. Y ellos fueron e hicieron lo que Él quería. Porque ¿sabe qué? Jesús no quería ser el único artista de esta película. Usted sabe que hay iglesias donde solo un gallo canta, solo este pastor es la estrella de la película. No, Jesús no tiene esa mentalidad. Jesús, como les dije anteriormente, sabía que Él estaría con ellos un tiempo, pero que Él se iría. Y Él necesitaba entrenarlos, discipularlos y encargarlos para que ellos siguieran la misión que Él iba a dejar una vez Él se fuera. Así que el Señor, cuando los envía, no los envía solos, los envió con la unción de su poder. Y ellos hicieron muchos milagros y reprendieron muchos demonios y se dieron a conocer como parte de los discípulos de Jesús. Por eso es verdad que dice la Escritura que los reconocieron porque sabían quiénes eran. Ahí va Jesús con sus discípulos porque los vieron en acción, los vieron predicar el Evangelio. Me gusta esto porque mire que en Hechos 5:12 en adelante, ya Jesús no está con los discípulos, ya se fue. Vino sobre ellos en Hechos 2 el Espíritu Santo. La Biblia narra que por manos de los discípulos eran hechas muchas señales y milagros. Tanto así, mira esto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, la sombra de él cayese sobre algunos de ellos y fueran sanos. Se cumplió lo que le dijo el Señor: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Ellos hicieron cosas mayores que las que Jesús había hecho, porque Jesús los entrenó, Jesús les dejó un legado, Jesús los mandó con su autoridad, así como nos ha encomendado a nosotros la gran comisión con autoridad, y ellos cumplieron el deseo y el mandato de Jesús. El hecho de que Jesús los haya involucrado les permitió a ellos llevar este mensaje de salvación, como les dije a muchos, ¿verdad? Y por eso dice que los reconocieron, como ya les hablé, y se fueron detrás de ellos. Es más, llegaron primero que ellos al lugar donde ellos iban. Este pasaje me encanta porque el Señor se encuentra con una oportunidad de oro que no desaprovecha. Jesús llega a donde iban, ¿verdad? Donde supuestamente iban a descansar solos. La multitud llega primero que ellos. Y la Biblia habla que allí se reunieron, ¿verdad? Que ahí se produce obviamente la multiplicación de los panes y los peces. Y la Biblia habla que allí habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Mire, 5,000 hombres. Vamos a hacer una idea hipotética. Que cada hombre hubiera llevado a su esposa y que cada esposa hubiera llevado 2 niños. Son 4 personas por familia. 5,000 familias son 20,000 personas a las cuales el Señor pudo llegar y ministrarles el Evangelio. Y eso fue lo que el Señor hizo en ese momento.
porque tuvo compasión de ella y dice la Biblia que empezó a enseñarles. Ahora, me encanta que el Señor no se queda nada más en la palabra. El Señor les enseña la palabra, pero hay una preocupación de Jesús genuina. Los discípulos se ven frente a un problema. El problema es, aquí hay mucha gente, este lugar es desierto, y usted conoce la historia, y no hay mucha comida. Así que la salida rápida del Señor, despáchalo. Manda a la gente para sus casas, a las aldeas cercanas, para que compren comida, ¿verdad? Porque no podemos alimentar a esta gente. Pero el Señor tiene un plan. Siempre el Señor tiene un plan. Es un momento de Dios, otro momento de Dios. Y Jesús tiene un plan. Y mire lo que le dice, denles ustedes de comer. Y ahí sale la famosa pregunta, oye, no, ni siquiera N cantidad de denarios nos alcanzarían para alimentar a esta multitud. Y se produce el famoso milagro de los panes y los peces, donde dice que todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 cestas llenas de comida. Si se da cuenta, Jesús no solo se preocupó de que el alma de ellos fuera nutrida, sino que también se preocupó de que sus cuerpos fueran alimentados. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Nosotros tenemos que llevar el evangelio, pero muchos lugares donde vamos a ir, a lo mejor la gente no va a tener para comer. Y nosotros no podemos quedarnos solamente con una palabra dada, sino que también tenemos que testificar por amor al prójimo y darles a ellos la comida que Dios tiene para sus vidas. Bien, prosigo con el mensaje, ¿verdad? Porque pues el Señor tuvo compasión de las multitudes. Me encanta esto porque cuando yo prediqué acerca de la viuda de Naín, el Señor dice que tuvo compasión por ella. El Señor tiene compasión de las personas. El Señor tiene compasión de las multitudes. Pero su compasión era porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mire, en Israel había muchos líderes religiosos, pero aparentemente nadie se estaba ocupando de estas ovejas. Y hoy día, hay personas así, que son como ovejas que no tienen pastor. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a eso? Vamos a permitir que las personas estén no descargadas, abandonadas, sin esperanza, sin futuro. Vamos a permitir que las personas no conozcan el evangelio que Dios nos ha dado para predicarles a ellos. Mire, hay muchas cosas que se están dando hoy día, muchos anuncios por el YouTube de cosas que van a venir y muchas catástrofes. Yo no le estoy diciendo que tiene que creer a todo eso, porque eso puede ser que pase, puede ser que no. Pero el asunto es, si llega a pasar algo de eso, eso es un momento que Dios está abriendo para que nosotros podamos aprovecharlo y llevar el evangelio. ¿Y qué vamos a hacer frente a esto? Mire, les dije que le iba a compartir al final algo que Dios puso en mi corazón. Dios ha puesto 3 cosas en mi corazón en relación con este tiempo. Y las comparto con ustedes. Evangelismo, discipulado y cuidado de las almas. Fíjese, evangelismo, discipulado y cuidado de las almas. Llegó el momento en que juguemos nuestro papel, en que cumplamos con Mateo 28. Estamos en el momento de Dios y van a venir más eventos que pueden causar que el momento se mejore, que aunque sea duro para el mundo, sea mejor para el evangelio. Que aunque sea duro para las personas, sea mejor para los propósitos del Señor. Porque la gente va a levantar su mirada al cielo y va a buscar consuelo en medio de la angustia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Mire, evangelismo, discipulado y cuidado de las almas. Ha llegado el tiempo de nuestra conquista. Ha llegado el tiempo de cumplir con la gran comisión que Dios nos ha encomendado. El asunto es, ¿estamos entendidos en el Espíritu de que este es el tiempo? Estamos entendidos en el Espíritu que este es el momento designado por el Señor. Vamos a mantener la misma posición cómoda y no vamos a tener amor por el prójimo conforme a lo que el Señor nos ha ordenado. Mire, este mensaje, yo no traje un mensaje de esperanza para ustedes, para decirles Dios está con ustedes, el Señor va a alimentarlos, sustentarlos. Creo que durante muchos meses eso se ha predicado a través de las redes. Durante muchos meses eso se ha predicado a través de todo lo que las diferentes palabras que Dios ha dado. Pero fíjense que pareciera que Dios empieza a cambiar el curso. Porque el Señor sabe nuestras necesidades y nos va a seguir sosteniendo. Yo les he comentado
mi condición muy particular. Pero en medio de todo, el Señor está empezando a prender una alerta, una voz de alarma. Llegó el tiempo, hermano. Si usted no lo ha entendido en el Espíritu, entiéndalo, llegó el tiempo. Este es el momento esperado. Este es el momento. Y posiblemente las condiciones en este mundo se pongan difíciles, pero el momento de Dios va a mejorar para nosotros. Llegó el momento de la estrategia. ¿Cómo vamos estratégicamente a ordenarnos para cumplir con esa gran comisión? Y Dios va a abrir puertas. Dios me ha permitido poder llevarle la palabra a un señor de 80 años y lo estoy discipulando. Y sabe que cuando el Señor me dio esta palabra, desde antes me venía hablando sobre esto. Y yo quería algo que confirmara que esto era de Dios. Y el Señor me abrió una oportunidad, me abrió la oportunidad de poder, como les dije, discipular, de evangelizar a un señor de 80 años inválido y discipularlo. Y a través de ese acto, lo que Dios me demostró es, esto es lo que yo quiero que hagan. Porque eso no estaba en mis planes, pero era el momento de Dios. Llegó de una manera que yo no lo esperaba, pero era el momento de Dios. Yo quiero dejarte con esta reflexión. Esto no es un mensaje como para traerte esperanza a tu condición muy particular. Creo, como ya les dije, que se ha predicado mucho de eso. Pero este es un mensaje para que entendamos el momento de Dios para nuestra vida, que dejemos de pensar solamente en nosotros y que empecemos a caminar conforme a lo que Dios quiere que hagamos y juguemos nuestro papel en el reino de los cielos. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ustedes y mi oración es que el Espíritu Santo les ministre después de haberla oído para que entendamos lo que nos toca hacer y el papel que debemos jugar. Dios les bendiga.